Muy buenas noches, amigas y amigos de Voces Universitarias. Vamos a mantener hoy una charla que dejamos pendiente la semana pasada con el doctor Hernández Vela Salgado, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en relaciones internacionales y editor de una de las obras fundamentales de este campo, que es una enciclopedia, una obra erudita construida a lo largo de más de 30 años, 40 años, Vale. y que tuvimos la fortuna de conocer directamente por la presentación del doctor Hernández Vela aquí en la Universidad de Quintana Roo. Pues muchas gracias, doctor, realmente por su tiempo, muchas gracias por esta Gracias charla. a ustedes. Para nosotros es no solamente un honor, sino verdaderamente una enorme satisfacción que estemos platicando con usted acerca de esta obra y, por supuesto, de la experiencia que usted está conociendo aquí en la Universidad de Quintana Roo, una universidad nueva, tan nueva como nuestro estado, que está cumpliendo 40 años. Curiosamente, 40 años es el tiempo que usted ha tenido para construir esta enciclopedia. Entonces, me da gusto y yo quisiera que usted mantuviera este ritmo de charla que hemos tenido y que nos siguiera hablando de cómo se propone usted hacer una obra que sistematiza conceptos, que sistematiza toda una serie de definiciones en un diccionario y que por la misma carga de datos, de información, de reflexión que se hace desde un enfoque ya prácticamente del campo, de la disciplina de las relaciones internacionales, que en ese momento, cuando usted inicia, se va perfeccionando, si esto no me traiciona la memoria y los datos, y que usted convierte, por fortuna, en en un compendio verdaderamente de época y de conceptos. ¿Cómo además usted puede no solamente hacer ese diccionario, sino además convertirlo en una enciclopedia, y que nos hablara de esa diferencia? ¿Por qué pasamos de un diccionario a una enciclopedia? ¿Qué papel tiene esta enciclopedia hoy para este momento en el que todo el mundo habla de globalización, todo el mundo habla de mundialización, y queremos saber, cuál es el papel que tiene la enciclopedia en este momento? Pues es producto de la evolución de la obra misma, como casi toda obra que tiende a su mejoramiento, progreso constante, y por eso es que cada edición del diccionario se le fue agregando una serie de elementos que la fueron haciendo crecer. En las primeras ediciones casi todos los temas se referían al poder, a las armas, con una definición bastante clara, tendiendo a que profesores y alumnos supieran de qué se hablaba cuando se hablaba de un cohete balístico intercontinental, qué cosa era el poder, qué cosa era una crisis, un conflicto, y que no se hablara de una manera simplista e infundada de esos términos. Entonces, primero se fueron agregando términos de derecho internacional, después de economía, y después cualquiera de los temas que, en función de los temas que se estaban desarrollando en ese tiempo, porque la idea era justamente facilitar al estudiante en el momento de aquellas herramientas, de aquellos instrumentos que necesitaba para poder forjar y fondear mejor sus conocimientos. Y por eso fue creciendo de una definición precisa. La definición, debo decir además, que no ha variado, tal vez se ha formulado de una manera un poco distinta, porque yo pongo a prueba cada versión con los alumnos de la licenciatura como del posgrado, y me interesa ver qué grado de comprensión se tiene con lo que está ahí, y si necesito decirlo de una manera más clara. Si la idea es la misma, pero se puede formular de una forma un poco diferente, o se le agregan elementos que ayuden a la aclaración, de la precisión del concepto del que se está hablando. Por otro lado, está escrita totalmente en español mexicano, porque en esta materia
es usual que se introduzcan palabras extranjeras que se pronuncian con gran simpleza sin saber lo que se está diciendo. Cuando les dice uno a ver qué quiere decir la sigla, por ejemplo, de tal o cual cuestión que están diciendo en inglés, y no solo el alumno, a veces el profesor no sabe lo que está diciendo porque él se hizo una figura mental de aquello y así lo proyecta. Pero el alumno no lo está entendiendo porque no sabe exactamente a qué se está refiriendo aquella persona con esos términos extranjeros. Algunos lo hacían porque daba lustre supuestamente al vocabulario o al ejercicio profesional. Alguna vez dijeron, pues es como en la medicina, que los médicos tienen un lenguaje que la gente no entiende. Lo bueno es que es el lenguaje propiamente científico que tiene que darse entre los médicos y no tiene por qué, pero es un lenguaje científico, no es un lenguaje en otro idioma, ni encubierto, para que el enfermo no se dé cuenta. Eso no es así. Y en las ciencias sociales, particularmente en la ciencia política y en relaciones internacionales, las cosas deben de ser claras, deben decirse con precisión, y lo fundamental es que hablemos en nuestro idioma. Que la gente necesite para su ejercicio profesional conocer otro idioma y hablarlo, sí, de acuerdo, pero en su formación tiene que partir de su propio idioma. Entonces yo mismo traduzco los documentos que se necesitan, traduzco las expresiones o las palabras que se dicen en otro idioma para ver la equivalencia en español, pero la equivalencia apropiada, porque el traductor común tiende rápidamente a decir, bueno, así habla todo mundo, y entonces que se utilice ese término. Por ejemplo, en lugar de proyectil o cohete, dicen misil, o missile, como dicen en Estados Unidos, en los dos. Y la gente habla del misil, pero no sabe qué cosa es eso, y menos va a saber pues, los tipos distintos de cohetes o de proyectiles que hay, muchos de los cuales pueden ser portadores de armas nucleares, pero no todos, ¿no? O, por ejemplo, expresiones como la presencia discreta, que lo traducen literal del inglés como un bajo perfil. Pues para uno, bajo perfil, pues si es de arquitectura o será otra cosa, ¿no? Pero no nos está diciendo algo claro. La presencia discreta es el término apropiado para hablar en español. Y hay otros términos que son totalmente falaces, como el de tercer mundo. Nunca ha existido un tercer mundo, pero es una expresión insultante de los franceses a los países en desarrollo recientemente independizados, que reclamaban a las exmetrópolis que compensaran a estos nuevos países por los daños que les habían causado, por la gran depauperización que les ocasionaron, por haber explotado todos sus recursos y haber agotado incluso para los niveles de las técnicas de aquellos tiempos, pues todas las minas, por ejemplo. Entonces, sin embargo, esos términos se generalizaron y todo el mundo hablaba del tercer mundo, pero nadie sabía exactamente de qué cosa era el tercer mundo, o decían, bueno, pues el primer mundo es este, el segundo mundo es el otro y el tercero es este. Pero si este es parte de esos dos, ¿cómo puedes decir que es el tercero? No tiene una estructura organizada, no tiene una ideología, no tiene una organización, una dirección. Pues eso no existe, es parte de, y sobre todo del capitalista, porque el socialista no tiene colonias, sino el capitalista fundamentalmente, ¿no? Y así por el estilo, puede uno hablar de muchísimos términos en donde se suelen utilizar expresiones extranjeras sin entenderlas precisamente, ¿no? Ya desde la cuarta edición, muchos compañeros muy destacados me decían, esto ya no es un diccionario, porque ya rebasó hace mucho tiempo la definición del término y alguna explicación de la definición, porque ahora ya hay todo un tratamiento. Cada vocablo es como un largo artículo en el que se empieza con la definición, pero después viene una explicación de qué significa aquello en la vida internacional, y para ello tengo que hablar de cuál ha sido la acción internacional
qué es lo que se ha hecho en la vida internacional respecto a ese término, cómo se llegó al término mismo, aunque no existiera la definición, pero justamente de esos documentos saco yo los elementos para armar la definición del término. Y desde la 6ª edición, pero sobre todo ahora ya en la enciclopedia, presento ya no solo la fracción o el fragmento de los documentos que se referían específicamente, porque les faltaba una mayor contextualización, entonces ahora tengo el documento completo, traducidos en la mayor parte por mí mismo, cuando no existe la traducción al español. Son documentos que muy difícilmente se pueden lograr. Ahora es muy difícil conseguir la información pues veraz y especializada si no se paga, si no se es miembro de un sistema de obtención de la información. Y aún así puede uno no encontrar los documentos a los que uno se refiere. Claro, habría primero que saber a qué documentos habría que referirse para buscarlos, pero si ya lo supiera uno, yo reto a cualquiera que busque el documento a ver si lo encuentra en su idioma y además pues si lo puede utilizar amplia y libremente. Entonces, a través de muchos años del tiempo, de paciencia, yo he ido reuniendo toda esa documentación en cada uno de los términos. Hay muy pocos términos que no requieren ese apoyo documental, pero la mayoría lo tienen. Entonces, prácticamente todos los tratados, los convenios o acuerdos, o como se le llamen, que se han hecho, por ejemplo, sobre la protección del entorno, sobre los bienes culturales, sobre el desarme en todas sus formas, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Unión Soviética y ahora Rusia, todos sus avances en las negociaciones sobre las armas estratégicas, la descripción, explicación de esas armas estratégicas, cada una de ellas, con todas sus capacidades y su funcionalidad, todo se encuentra ahora en la enciclopedia, porque la idea es facilitar al profesor y al alumno pues toda esa información básica, fundamental, que no va a encontrar ni en la computadora, porque el mito existe de que basta encender la computadora y pedirle que me dé tal cosa y va a aparecer automáticamente el documento y lo que uno quiere. Y no es así. Claro, el ir a estos sistemas de información con Wikipedia son útiles, pero no tienen confiabilidad, no se han hecho con un rigor científico y menos que se hable sobre cada una de las cuestiones en términos imparciales y desde la perspectiva de nuestro país para ubicarnos, ya sea que hayamos o no participado en ello, pero pues todo lo que pasa en la vida internacional es importante para la mayoría de los países del mundo, empezando por el nuestro, que debe estar enterado y para ser un verdadero protagonista internacional, pues debe de estar al día de lo que sucede y tener una actitud, no como se llegó a decir, proactiva, porque muchos creen que el meterse, el mandar gente, el ir a tal sitio ya es una actividad. No, no, no. La actividad así es de construir con conocimiento, con perseverancia, con iniciativas, con propuestas, construir acciones que van a redundar en nuestro beneficio, pero también van a servir a la sociedad internacional en general. Bien, doctor, pues nos vamos a quedar en esta parte y vamos a una pausa. Vamos a hablar ahora justamente de esa proyección que tiene la enciclopedia en la vida académica, particularmente en ese ejercicio interactivo que usted tuvo con los estudiantes de la maestría de Ciencias Sociales y qué impresión le quedó para saber cómo se percibió la presentación de la enciclopedia aquí en la Universidad de Quintana Roo. Pues vamos y regresamos aquí a Voces Universitarias, solamente unos minutos de pausa y estamos de nuevo con usted. Doctor, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Verdaderamente resulta pues gratificante saber cómo usted ha construido este conocimiento, además escrito, a lo largo de más de 30, 40 años
con una obra como la Enciclopedia de las Relaciones Internacionales, 4 tomos, editorial Porrúa, una obra que es continuidad de un diccionario. Así empezó esta hazaña de la construcción, de la sistematización del conocimiento, de los conceptos de las relaciones internacionales, y que fue presentada aquí en la Universidad de Quintana Roo, en un grupo que yo diría que fue privilegiado al tener ni más ni menos que al propio autor, estudiantes de licenciatura y estudiantes de maestría. ¿Cuáles fueron las preguntas que marcaron su presencia aquí? ¿Qué impresión generó entre los estudiantes el saber que existe una enciclopedia que posiblemente sea única en el mundo y que para ellos pues es efectivamente una herramienta fundamental para el conocimiento, para el manejo de esta disciplina, que muchas veces, justamente con lo que decíamos en la charla de hace una semana, pensaban que solamente era para el tema diplomático y que ahora seguramente se ha hecho más amplio en este momento en el que hablar de relaciones internacionales pues implica hablar de una problemática que abarca, pues yo diría que todos los terrenos de la ciencia. Doctor, ¿cuál fue la impresión que usted tuvo y cómo se percibió, cómo se percibe esta enciclopedia entre los estudiantes de la UCO? Pues para mí es un privilegio el estar con una comunidad como la que he encontrado y de la que ya tenía conocimiento por el doctor Leonardo Rioja, mi amigo de hace muchos años. Amigo y además de eso es alumno, ¿no? De bueno, los alumno. Promotores que yo conozco, que siempre le he admirado y que afortunadamente ahora seguramente comenzó para estar con nosotros. Así es, yo le debo la visita a él justamente, a sus instancias, cosa que le agradezco y estoy muy contento. No tendría importancia la obra ni siquiera para mí si no la promoviera. Es decir, esto se hace para, como decía yo hace un momento, para coadyuvar a la mejor formación, tanto de profesores como de alumnos, los que no han tenido contacto con esta obra, y por eso es que, a sugerencia de algunos profesores con experiencia, como don Gastón García Cantú, que decía que no bastaba poner el huevo, sino que había que cacarearlo. Así es. Pues yo rompí mi pasividad porque pensaba originalmente que cualquier persona que abriera la obra vería su utilidad y pues se la llevaría. Y eso pues no es cierto, es muy difícil, sobre todo en un país en el que la gente lee realmente muy poco. Y entonces, después de cada edición, me he dedicado a presentarla con quienes son los receptores fundamentales, profesores y alumnos de las instituciones de ciencias políticas y sociales y específicamente REI, pero no solamente de relaciones internacionales, ni de ciencias políticas y sociales, porque la obra, como usted decía, trasciende ya las ciencias sociales, aunque todo lo que está ahí tiene una referencia en las relaciones internacionales. Y por lo mismo, pues he ido en América Latina, Canadá, Perú, a Guatemala. Estoy en espera de volver a ir a Perú. He ido a Europa varias veces, a Madrid, a París, a Praga, a Budapest, a presentar la obra con gran éxito. Y me importa más sobre todo mi propio país y nuestra propia gente, pero también hay que abrir el papel de nuestro país como educador, como un ente preocupado por los grandes problemas de la sociedad internacional a todo el mundo. Bueno, en México, pues también he procurado ir a diversos estados e incluso he dicho a donde me inviten, yo voy a hacer todo el esfuerzo para ir, porque para mí será un grato honor y una nueva oportunidad importante de pues, explicar al auditorio el porqué de una obra como esta y la utilidad para tratar de que eso trascienda en la propia formación de la gente. Ayer me encontré aquí con una comunidad, como hay algunas parecidas, con diferentes tal vez estilos en el país, pero en particular
aquí donde hay un letrero aquí muy cerca que dice aquí empieza México, pues el confín de la patria, es una de sus fronteras que parece no existir porque hay una relación muy favorable y positiva con Belice, la hay con Guatemala, un poco más al sur. Entonces incluso México ha tratado eso como si no fuera una frontera, y hasta ahora por presiones de Estados Unidos se está tendiendo pues a establecer algún tipo de control mayor del que había, que siempre ha sido prácticamente simbólico. Y esto que se está haciendo ahora, pues yo no lo veo muy favorablemente, porque no creo que debamos hacer nosotros a nuestros vecinos lo que nos hacen los estadounidenses a nosotros aquí. Pero esta comunidad que se siente orgullosa de ser mexicano, son jóvenes entusiastas. A mí me encantó ver el auditorio lleno de alumnos de licenciatura, de posgrado, profesores, y tanto lo que dijeron los compañeros que estuvieron en mi plática que les hice, como las preguntas de los alumnos, pues nos muestran a uno el grado de interés y de importancia que le pueden asignar a lo que han estado escuchando. Entonces hubo muy numerosas preguntas sobre muchas cuestiones relacionadas con la política exterior de nuestro país fundamentalmente, y referidas a algunos de los temas que hay entre los 1226 vocablos que trata la enciclopedia. ¿Qué perspectiva encuentra usted, qué futuro encuentra usted en la carrera de Relaciones Internacionales? Entiéndase la carrera como tal para cualquier universidad y su importancia para un mundo en el que hoy todo esto que usted dice que ojalá que no siguiera existiendo, o que cambiara o que disminuyera según las proporciones de lo que deseamos. ¿Qué perspectivas encuentra usted? ¿Cuál es la importancia? Y con eso nos despedimos para que nuestro público observe la importancia que tiene una carrera como esta aquí en nuestra universidad y la apreciación de un profesor emérito como usted. La carrera de Relaciones Internacionales es relativamente nueva también, porque esto es después de la segunda posguerra, y en la Facultad de Ciencias Políticas, y sobre todo con la creación del Centro de Relaciones Internacionales en la UNAM, pues le dimos una orientación a una carrera que en el mundo, en su mayoría, sigue siendo parte de la ciencia política y que no se quiere ver como una disciplina autónoma, como una disciplina por sí mismo, y es lo que nosotros hemos trabajado en la UNAM. Las relaciones internacionales son un conjunto de disciplinas, es decir, es una ciencia multidisciplinaria, pero también interdisciplinaria, es decir, está la sociología, la economía, el derecho, la cultura, muchísimas cosas. En el diccionario usted va a encontrar ahí términos como, por ejemplo, el genoma humano, que alguien dice, ¿por qué el genoma humano? Pues porque va a haber negociadores mexicanos que participan, o ha habido, o debía de haber, que participan en las negociaciones, por ejemplo, de la bioética, que también está en el término, en la enciclopedia, y son cuestiones que si no están todavía en gran discusión, lo van a estar. Cuando uno traiga su ficha forzosamente del genoma como identificación en lugar del IFE o del INE ahora, y cuando eso pueda requerir un tratamiento y de ahí surjan una serie de acciones que pudieran perjudicar a las personas sin su consentimiento, pues en el mundo, a través de la UNESCO, se está construyendo una bioética, es decir, una actitud de respuesta y de defensa de los países para sus nacionales en relación a todos los avances y las utilizaciones que pueda tener el genoma humano. Pero si la gente que va a negociar no tiene idea, si puede llevar a sus asesores, que serían médicos o serían biólogos o gente especializada en eso, pero también tendrían que llevar filósofos y tendrían que llevar psicólogos. Bueno, pues el internacionalista no es un sabelotodo, pero es una gente que tiene la capacidad de percibir
íntegramente cuáles son los componentes fundamentales de un problema para tratarlos, y debe tener una idea de ellos, porque si no lo tiene no los va a diagnosticar, no los va a percibir. Y tiene que estar preparado para saber qué es lo que se va a negociar, qué es lo que debe de plantearse como la posición de nuestro país, qué puede ser perjudicial, qué puede no serlo, qué se puede aceptar, qué no, ya en fines para el bienestar de la sociedad internacional. Entonces, todo ese tipo de temas, fisión, fusión, hay una cantidad de temas. He recibido incluso felicitaciones de ingenieros, de amas de casa, sobre el diccionario originalmente. Incluso una ama de casa me dijo que ahora sí entendía el periódico, porque entendía el significado de aquello. Y esta profesión de relaciones internacionales, que todavía no adquiere su posición, situación, estatus de profesión, como una profesión científica, porque le puede uno preguntar a cualquier gente en la calle qué piensa del internacionalista y seguramente no va a dar una respuesta. Lo peor es que algunos internacionalistas podrían también no saber explicarlo muy bien, porque es algo muy complejo, algo nuevo, pero uno debe tener ya una noción más clara de una profesión que tiene cabida en todos los ámbitos de la vida. Puede haber internacionalistas para trabajar en cualquier cuestión, desde una aduana, un banco, una oficina gubernamental de salud, de la cultura, de educación, porque todo tiene ya una proyección internacional. Es muy difícil cada vez más separar lo nacional de lo internacional. La política, sobre todo de países significativos, importantes, trasciende o se van a aplicar en él las decisiones que se tomen afuera por la vía de acuerdos, tratados, pero de cualquier manera vienen de afuera. Y si uno no ha participado suficientemente para manifestar ahí las peculiaridades, las particularidades, especificidades de nuestra propia gente, entonces nosotros no vamos a recibir un beneficio de aquello que es bueno tal vez para otros lados, pero no suficientemente para nosotros, o que pudiera ser hasta perjudicial. Es decir, que el internacionalista pues es y debe de ser un profesional que tenga una visión muy amplia, que vea que el mundo entero es su campo de ejercicio, de trabajo. Tal vez uno de los más chicos es el servicio exterior, porque pues no podría dar cabida el servicio exterior a todos los egresados de relaciones internacionales, ya que ahora en México se han creado escuelas por todos lados, muchas de las cuales dicen que tienen los estudios de relaciones internacionales, pero si los analiza uno, ve uno que se refieren a negocios internacionales, a cuestiones financieras, sobre todo todas las escuelas privadas que orientan los estudios para la satisfacción de grupos particulares o sectores de la población, a diferencia de las escuelas públicas que tienen más un sentido de conciencia social y de interés y de utilidad más general. Pero esta carrera es una carrera de veras que si se aplica, si se forma la gente muy bien, con esa conciencia social, con esa identidad, tiene cabida donde quiera y va a ser una profesión rentable, digna, de la cual uno debe estar orgulloso. Con mayor razón, todos los esfuerzos que uno haga para poder mejorar cada vez y más rápidamente la formación de estos profesionistas tan importantes de una manera sólida, con una estructura muy firme, científica, pero también con una conciencia social y una sensibilidad destacada e importante en su visión de la propia sociedad. Para nuestro país, para el país que queremos. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Verdaderamente, cuando las grandes charlas se presentan en nuestro programa, de verdad el tiempo parece que es corto. va más rápido y es muy corto. Sí, así es. Agradecemos su presencia en nuestra universidad, en nuestro programa de televisión, y esperamos que pronto nos volvamos a ver, sino aquí en la Universidad Nacional, hablando de esos temas tan importantes que para voces universitarias queda ya como parte de un acervo para la historia de la universidad. Muchísimas gracias y pues bienvenido nuevamente. Pues yo espero regresar pronto
Gracias. Y de veras que estoy encantado y me siento muy honrado de estar con ustedes. Un honor para nosotros. Muchas gracias, y con esta emoción pues nos despedimos de este programa. Esperamos verle aquí en Voces Universitarias para seguir hablando de los temas que preocupan, que desarrolla nuestra Universidad de Quintana Roo aquí en Chetumal o en cualquiera de los campus de Cozumel, Playa del Carmen. Hasta el próximo lunes.